Hola, Dios te bendiga. Regresamos y continuamos con la discusión del Apocalipsis, capítulo 13 nos toca hoy. Y estos son los capítulos que son un poquito más difíciles. Del 13 en adelante la cosa se pone un poco más complicada y siempre nos hacemos, o yo siempre me he hecho la pregunta, y mucha gente se hace la pregunta, ok, fantástico, se hace complicado, pero ¿cuál es la opinión oficial de la iglesia? ¿Cuál es la enseñanza oficial de la iglesia? Y ese es el problema, no hay. El problema es que lo que tenemos son opiniones teológicas, ¿okay? Y entonces tú vas a tener una persona que te dice, no, esto significa esto y esto, la otra te dice, no, esto significa esto y esto, y a veces pues se contradicen. Yo voy a tratar de dar lo más, el promedio más aceptado, digamos, más en el medio, pero siempre entendiendo que puedes leer libros y puedes buscar información en la Iglesia Católica y en diferentes recursos y vas a encontrar diferentes opiniones porque precisamente el libro del Apocalipsis fue escrito en esa manera. Fue escrito de una manera en que hay muchos niveles de interpretación, como las capas de una cebolla, como dije antes, tú sigues arrancando y encuentras otra capa, y mientras más capas vas quitando, pues más encuentras el meollo, el asunto, y, y eso es lo que yo quisiera, en vez de irnos al detalle de qué significa este símbolo o este otro símbolo, que es materia de discusión, mejor irnos a cuál es el meollo, qué es lo que realmente el libro nos quiere decir. ¿Qué es lo que leímos al principio cuando dice felices los que observen las palabras de este libro y de esta profecía? Eso es lo que queremos, porque queremos vivir esas bienaventuranzas. Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como siempre te pedimos a ti, Señor, la luz, la iluminación de tu Espíritu, porque sin Él no podemos captar nada. Sin esa iluminación no podemos, Señor, ni profundizar ni vivir. Danos tu gracia, mi amado Señor. Derrama tu Espíritu y tú, Espíritu Santo, capacítanos con tus dones. Capacítanos con tu gracia y tu entendimiento. Tú que viniste a enseñarnos todo lo que Jesús dijo y ayudarnos a entenderlo en profundidad, ayúdanos a entender el meollo de este hermoso libro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo anterior, el 12, vimos que después de toda una introducción de sellos que se rompían, Dios mostrando, ¿verdad?, que iba a explicar lo que se le había revelado a los profetas por siglos, y eso lo tenemos en el rollo, ¿verdad?, los decretos de Dios, el plan de salvación, que el Cordero puede romper esos sellos, él tiene la autoridad para revelar, pero romper cada uno de esos sellos pues trae unas consecuencias. Y vimos entonces que esas consecuencias pues venían en forma de castigos, plagas, lo que sea, eventos grandes que afectan la humanidad y afectan nuestra historia. Pero luego de esta revelación de cada uno de estos sellos, entonces viene y todo cambia de momento al templo, en donde vimos entonces ahora que el Arca de la Alianza volvió a aparecer, y dijimos la importancia de esto en el libro de Jeremías, y entonces vimos que esa Arca de la Alianza es la Virgen María. Y luego vimos que Dios se la lleva al cielo y dice la palabra que entonces el diablo se puso a hacer la guerra a todos los hijos de ella, que son los que observan los mandamientos de Cristo. Y ahí fue que nos quedamos la última vez. Así que ahora continuamos el capítulo 13. Luego de esa revelación, viene entonces ahora lo que va a ocurrir después, ya cuando ya la Virgen ha partido. Pero recordemos, estamos yendo al contexto más histórico, luego vamos a ver el contexto más de enseñanza de cuál es el meollo del libro, pero no podemos olvidar el aspecto profético. ¿Puede este capítulo, este mensaje simbólico, traer un mensaje actual? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es? Pues no sabemos. Y eso lo sabremos cuando se cumpla. ¿Ok? Dice, y vi surgir del mar una bestia. Y perdón, ¿y por qué? Porque yo sé que mucha gente se hace esta pregunta, y disculpen la interrupción. ¿Por qué Dios permite que se escriba un libro, se ponga en la Biblia, que no podemos entender? ¿Por qué, si la palabra de Dios está para iluminar y para que nos salvemos, por qué entonces este libro misterioso y no tenemos el significado de cada uno de sus símbolos? Y la respuesta está precisamente en la premisa de que Dios nos revela
todo aquello que es necesario para nuestra salvación. Quiere decir, ¿es necesario para nuestra salvación conocer el significado de cada uno de estos símbolos? No. ¿Qué es necesario para mi salvación? Comprender el mensaje del libro. Por lo tanto, el mensaje del libro se capta. Los detalles no. ¿Por qué? Porque no son necesarios para mi salvación. La curiosidad y satisfacer mi curiosidad nunca ha sido una cosa que Dios le guste complacer. ¿Ok? Y como hemos dicho ya en varios otros videos, cuando los apóstoles le preguntan, ¿es ahora cuando vas a hacer las cosas? Eso no les toca a ustedes. Él dice bien claramente, a ustedes les toca hacer esto. Entonces, tenemos que tenerlo claro y Dios se reserva ese derecho. ¿Y por qué se lo reserva? Pues podemos especular, porque tampoco él nos lo ha dicho, pero podemos especular de que primero que todo porque Él es Señor y Él puede. Segundo, porque la historia cambia según Él quiere que cambie. Porque Él reacciona a nuestras respuestas a su invitación. Y con nuestra oración nosotros podemos mitigar cosas, podemos cambiar, atrasar cosas, podemos cambiar cosas. Recuerden cuando Jesús le dice, por ejemplo, a los fariseos, ustedes han frustrado, en el Evangelio de Juan, ustedes han frustrado el plan de Dios por su rebeldía. Ustedes han cambiado el plan de Dios. Así que, como el plan puede cambiar de acuerdo a esta respuesta, puede que también Dios diga, pues entonces los detalles no se los doy, porque esto puede cambiar. Pueden haber varias razones, ¿ok? Entonces, no te preocupes si no entendemos todo, es que no es necesario para tu salvación. Vamos a lo importante. Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. Después que la Virgen es llevada, ¿verdad?, y protegida, y el dragón se pone a hacer la guerra a sus hijos, sale esta bestia del mar. Si te acuerdas de la geografía, ¿okay?, en el Mediterráneo, que es como si fuera una especie así de cuenca, y para acá está Grecia, está Italia, y luego está España, y en la parte de abajo está todo el norte de África. En la curvita, en la C, ahí que está Israel. Al otro lado del mar viene ¿quién? Viene el Imperio Romano, vienen los soldados romanos. Así que la idea más común y más aceptada entre todos es que definitivamente estamos hablando del Imperio Romano del siglo I, no como alguna gente quiere hacer, de Roma, que quiere decir que no está el Papa y que es el asiento del Anticristo. No. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice bien claramente el libro, estas son las cosas que se cumplirán pronto. No dice que se cumplirá en 20 siglos. Así que no, está hablando de cosas que se van a cumplir pronto, en el tiempo de los que están leyendo el libro. Así que estamos hablando del Imperio Romano, cuando estaba en su apogeo, en el siglo I de Cristo, que viene como invasor. ¿Okay? Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. No había quien resistiera al Imperio Romano y al ejército romano en aquella época. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Eso fue antes de que hubiera un emperador, todo esto era por senadores y habían diferentes personas que estaban a cargo, generales a cargo del imperio. Y es la historia de uno de ellos que pues, sufre una derrota, pero luego vuelve a su poder. Así que no vamos a entrar mucho en esa historia, pero lo importante es el Imperio Romano. ¿Okay? Dice, y se postraron ante el dragón porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Entonces decimos, ¿y por qué Juan dice que el diablo le dio poder al Imperio Romano? Porque el Imperio Romano cambió por completo la cultura y quería cambiar por completo muchas cosas del aspecto de la espiritualidad judía. Y ellos ayudaron a poner, igual que los griegos, muchos gimnasios y muchas cosas que para los judíos eran invitación a la idolatría y al pecado. Tienen la adoración a muchos dioses y luego van a tener la adoración al emperador. O sea, en muchas maneras corrompía y en muchas maneras alejaba a Israel de su misión y de su lugar como pueblo escogido entre las naciones. Ahora era un pueblo más sometido bajo el Imperio Romano. Así que en muchas maneras, la seducción que tenía, sobre todo los gladiadores, la violencia, el sexo desordenado, el homosexualismo escondido, el asesinato, el aborto de niños, cuando tú no querías un niño lo ponías en la orilla del camino y ahí lo dejabas hasta que se muriera. Todo este tipo de costumbres
que son contrarias, la vestimenta, el afeitarse la cara, todo esto para los judíos era invitación a alejarse de su misión principal. ¿Okay? Entonces, por eso va a decir que el dragón, el diablo, le dio poder a ellos sobre todas estas cosas. Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios. Una vez más, 42 meses, 3 años y medio, no es un tiempo real, el Imperio Romano estuvo allí por siglos. 3 años y medio significa en el plan de Dios, en la visión de la historia, poco tiempo. Para nosotros es mucho tiempo, pero para él no. Y es un tiempo imperfecto. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde la creación del mundo en el libro del Cordero degollado. Esto es algo bien importante también que tenemos que resaltar. Todo el tiempo la figura de Cristo como Cordero degollado. Esta figura de Cristo como Cordero degollado, ya pateé esto, es lo mismo que se revela en el Evangelio cuando Jesús le dice a los apóstoles, luego de resucitado, miren, mira mis llagas, Tomás, ven, pon tus dedos en mi mano, pon tu mano en mi costado, para que sepas que soy yo, mostrándole que conserva las heridas de la crucifixión. ¿Por qué? Porque si Cristo, como dicen nuestros hermanos protestantes, ya venció, ya Él pagó por todo, ya Él, nosotros no tenemos que hacer nada, ¿por qué tiene todavía las heridas? No supone que esté ya glorioso, poderoso, en gloria. Y algunos pueden decir, no, pero es para que nos acordemos del precio. No, es mucho más que eso. Porque en el Apocalipsis se insiste demasiado en este cordero como degollado. ¿Ok? Es porque tiene que ver con la carta a los hebreos, donde se dice que Cristo es sacerdote por la eternidad. ¿Y qué ofrece Cristo por la eternidad? Su sacrificio, sus heridas, su pasión, su obediencia. Así que el hecho de que todo el tiempo se resalte a Cristo como un cordero degollado es un resaltar su sacerdocio eterno. Por eso es que vas a ver todo el tiempo en el Apocalipsis a su pueblo con ropa sacerdotal, a él con ropa sacerdotal, y todo el tiempo un lenguaje litúrgico de campanas, de velas, de cosas que son litúrgicas. Y esto nos recuerda entonces que especialmente las bodas del Cordero se cumplen en la liturgia, una liturgia que Jesús lleva a cabo en el cielo y se realiza aquí en la tierra, que es la Eucaristía. Por eso es que nosotros repetimos y aplicamos en el tiempo el sacrificio único de Cristo en la eternidad, ¿ok? Que Él presenta delante del Padre constantemente sus llagas en salvación nuestra, por salvación, en remisión de nuestros pecados. Así que esta figura de Cristo degollado o Cordero degollado es muy importante porque resalta no el poderío tanto como el sacerdocio eterno de Cristo. Por eso va a decir, ustedes son pueblo sacerdotal, ¿ok? Pueblo de sacerdotes. Esta silla está haciendo ruido, no soy yo. Por mi madre que no soy yo en la silla que está haciendo ruido. Anyway, dice, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, que oiga. El que a la cárcel, a la cárcel. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Recuerden que el Imperio Romano sacrificó cientos y cientos de cristianos, ¿verdad? En sus diferentes formas, para su diversión, básicamente. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. ¿Por qué tiene cuernos como de cordero? Porque está imitando a Aarón, o el sumo sacerdote de la antigua alianza, que tenía la mitra como si fuera la forma de 2 cuernos del cordero, del carnero, del cordero macho. Quiere decir que esta bestia que viene ahora va a darse la apariencia de ser religioso, pero va a actuar realmente como actúa el demonio, con división, con falsa religión, con separarnos del Señor. Así que, ¿quién es? No hay ningún tipo de ponerse, ¿cómo se llama esto? Me la se olvida la palabra. Consenso. No hay ningún tipo de consenso
entre los teólogos de quién puede ser, ni en el pasado ni en el presente. Pero básicamente es cualquier poder que en aquella época estaba resaltando y promoviendo la autoridad del Imperio Romano sobre todas las naciones y tratando de seducirlos, ¿ok?, al culto imperial y seducirlos al abandono de la fe de cada uno de los pueblos. A eso es que se refiere, pero no podemos identificar y decir, pues, un fulano de tal, ¿ok? Y eso hoy día, eso vamos a ver más adelante, pero eso está rampante en el día de hoy. Y se realiza grandes signos hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo, lo cual significa, es una imitación de Elías. ¿Se acuerdan? Elías hizo bajar fuego del cielo. Así que estamos hablando de que así como Elías impresionaba, este movimiento impresiona y seduce a los habitantes de la tierra con signos, ¿ok? Que se le ha concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que teniendo la herida de la espada revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fuera exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Eso es bien importante, puede ser con el nombre o con la cifra, y vamos a ver por qué. Y aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre, su cifra es 666 y en algunas traducciones 616. Va a depender cómo se traduzca. Volvemos otra vez a lo esencial. ¿Quién es? ¿Qué significa esto de que la estatua va a hablar? No sabemos. ¿Qué sabemos? Lo importante. Ponen una marca en la mano y en la frente. En apariciones privadas de la Virgen María se ha dicho que esto es el materialismo, ¿okay?, y el relativismo. La idea esta de que yo no tengo que respetar lo que Dios dice, sino que yo puedo tener mi propia versión de lo que es correcto. ¿Podría ser? Puede ser. En aquel momento no sabemos, porque el Imperio Romano no estaba poniendo marcas sobre nadie, a menos que tú fueras un esclavo, que te ponían entonces una marca. Pero no sabemos exactamente lo que significa, pero sí sabemos lo que significa su nombre. Sabemos que mucha gente, los historiadores, dicen, mira, mayormente este era Nerón, 666. Cuando tú miras esos números, recuerden que en el idioma hebreo los números no tienen un símbolo, son letras. Pues sí, le caía a Nerón, pero recuérdate que dice no únicamente es un hombre, pero lo importante no es solamente el nombre, es la cifra, y ahí está el detalle. 666 no es otra cosa que una aplicación más de la envidia que tiene el demonio y su deseo de imitar a Dios que tiene el demonio. Todo el tiempo él es un mono, él trata de imitar a Dios, él trata de ponerse en su lugar, él quiere ser adorado como Dios por todos sus seguidores. Y por eso él tiene este complejo de persecución, de delirio, él tiene un fanatismo brutal en la manera peor hacia Dios. Por eso los cultos satánicos, lo más que les gusta hacer son misas satánicas. Fíjate que no hacen cultos satánicos como hacen los evangélicos, por ejemplo, un culto dice alabar a Dios. A ellos no les interesa hacer eso, les interesa ir en contra de la iglesia católica, porque el diablo reconoce que ahí está la iglesia verdadera, que eso es lo que realmente le duele a él, y eso por lo tanto es de lo que se quiere burlar y se quiere apropiar. Por eso Dios, que es representado siempre como el 7, la perfección, 777, porque es la Santísima Trinidad. El demonio es un imitador de Dios, es un impostor de Dios, por eso es 6. Quiere llegar a ser, pero jamás llega. Y 666 porque quiere imitar la Trinidad, por eso tenemos al dragón, al falso profeta y la bestia. Es una imitación, poderes temporales, políticos, poderes seductores, sociales, y poderes espirituales que te llevan a caer. Parecido también a las fuentes de tentación, mundo, carne y demonio, es lo mismo. Así que 666, su cifra, lo que significa son los seguidores de mundo, carne y demonio. Y esa es la parte importante de todo este capítulo.
más que ponernos a buscar y decir, vamos a buscar en el nombre de tal presidente o de tal persona pública, a ver si su nombre suma 666, eso es estúpido, estás perdiendo el tiempo, eso no te sirve de nada. ¿Para qué tú quieres saber si fulano es el anticristo de esa manera? ¿Tú quieres saber si fulano es el anticristo? Es bien sencillo. Toda aquella persona que dice, no, yo soy muy católico y yo comulgo y el Papa me dio permiso de que yo comulgue, pero en ejemplo, en Texas están tratando de combatir el aborto. No, yo voy a declarar todo mi poder en contra de eso para que ellos no puedan imponer, aguantar el aborto, para que el aborto se le dé a todo el mundo. Yo quiero que se pague con dinero del pueblo. Eso es una actitud de anticristo. Eso es una actitud del 666, de la bestia. No del anticristo, perdón, de la bestia. Porque no sabemos si la bestia y el anticristo son el mismo o no. Hay varias versiones sobre esto, vamos a hablar en el próximo video. Así que, pero sí sabemos que de la bestia, de ese 666 del cual si nos dejamos marcar, vamos al infierno, ¿verdad? Vamos a ser condenados. Así que eso es la actitud del 666. Yo me llamo católico, pero quiero imponer en las escuelas como quiera, y estamos hablando aquí de varias personas, no una sola persona. Quiero imponer en las escuelas la educación woke. Quiero poner en las escuelas obligado la asquerosidad de la educación sexual, en la cual le voy a enseñar a nuestros niños desde segundo grado a llevar a cabo actos de masturbación, actos homosexuales, actos de penetración anal y todo este tipo de asquerosidades, y las voy a poner explícitamente en el libro, que por eso está viendo la reacción que está viendo en muchos estados en contra de toda esta educación, porque es una cosa asquerosa. Y me lleno la boca diciendo yo soy cristiano y yo amo a Dios. Eso es tener los cuernos como si fueras el cordero, pero hablar como la bestia. Es vestirte de cordero cuando en realidad eres lobo. Cuando en realidad quieres imponer todo lo que es pecado. Y esto se puede aplicar a artistas, esto se puede aplicar a políticos, esto se puede aplicar a ti y a mí si no tenemos cuidado. Y por lo tanto, no tiene sentido yo ponerme a buscar quién es el anticristo o quién es quién está actuando como la bestia, porque tenemos un mundo que está lleno de movimientos que están actuando como la bestia. Yo no puedo seguir, yo sigo quitando. Yo tenía programas de televisión que yo grababa porque son series interesantes de policía y cosas así, y las sigo quitando porque me quieren de todas maneras indoctrinar, quieren obligarte a tener que ver a dos mujeres besándose, a dos hombres besándose, actos homosexuales por ojo, boca y nariz, porque te lo quieren obligar a aceptar. Pues no me da la gana, no los veo y se acabó. Eso es el 666. Por lo tanto, no te preocupes por buscar quién es, preocúpate por saber dónde está para que no se meta en ti, para que no te marquen a ti en la mano y en la frente con su sello, con tu ideología propia de que yo no tengo que respetar lo que Jesús dice, yo puedo tener mis propias ideas, que es lo que significa en la frente o en la mano. A mí lo que me interesa es, no, este es mi trabajo y como ese es mi trabajo, si a mí me obligan allí a hacer aborto, yo lo hago porque yo no puedo perder mi trabajo. No, que si a mí me obligan entonces a que yo tengo que promover la educación sexual asquerosa, pues lo voy a hacer porque yo no puedo perder mi trabajo. Ese es poner el materialismo por encima de Dios. Eso es lo importante. Aprende a reconocer al anticristo y al falso profeta y a la bestia en la sociedad que te está rodeando. En el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, en todas estas cosas que ahora viene el Facebook con el metaverso o lo que sea, en donde esta sociedad que está todo el mundo loquito, tú vas a tener un avatar y entonces tú no vas a tener ni siquiera que... Esto va a ser maravilloso para los pedófilos y los que secuestran niños. Porque entonces yo me disfrazo de un niñito, hago amistad con otro niño y todavía me gano mi confianza, me lo puedo secuestrar con mayor facilidad. Pero ese es el 666. Y la gente no ve nada, la gente está ciega e idiota porque no tiene ningún discernimiento de dónde el 666 o el dragón está actuando para destruir nuestra familia. Mis hijos han cogido y han apagado por completo el televisor, le han desconectado. Desde que ellos desconectaron el televisor, nuestros nietos están jugando juntos, compartiendo, ellos están inventando juegos, ellos tienen tiempo para orar. Uno de mis nietos se va frente a las imágenes allí a orar el rosario de rodillas y nadie se lo dijo, lo hace él solo y solamente desde que se apagó el televisor. Ellos no tienen acceso a las computadoras nada más que controlado y por cierto tiempo para hacer sus asignaciones. No tienen celular. No tienen, porque un niño no tiene por qué tener un celular que tenga smartphone y que tenga todo, para que todo ese veneno que tú no puedes aguantarlo le entre.
Si tú lo que quieres es comunicarte con Él, cómprale uno que lo que sea es llamadas y se acabó. Pero nosotros mismos le estamos haciendo la vida fácil al 666 para que penetre nuestro hogar. Nosotros somos culpables como padres porque nosotros no tenemos ningún tipo de discernimiento, no tenemos ningún tipo de vigilancia y luego nos estamos maravillando de que el mundo se está yendo para el zafacón. Es tiempo que despiertes, deja de estar mirando por las nubes, buscando a ver quién es el 666. El 666 eres tú si no tienes cuidado. Y soy yo si no tengo cuidado. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Si Cristo no reina en tu vida y en tu hogar, y tú como hombre no estás haciendo que Cristo reine en tu hogar, tú estás fracasando, tú estás haciendo 666. Continuamos en el próximo capítulo porque ya más de 25 minutos. Dios te bendiga.